Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando los niños se incorporan al colegio, a partir de los 6 años y durante toda su etapa escolar, si comen en el colegio, una de las ingestas que debemos complementar entre la comida y la cena sería también la merienda. Y vamos a ver cómo podemos preparar bocadillos saludables. Normalmente cuando los niños empiezan a comer en el comedor escolar, muchas veces comen menos cantidad de la que realmente necesitan, a veces por el gusto, porque no les gusta cómo les preparan la comida, porque es diferente a la de su casa, otras veces porque igual las cantidades no se ajustan realmente a esas necesidades o a esos requerimientos que tienen los niños y se pueden incluso quedar con hambre, o por cualquier otra razón que esa comida escolar no satisfaga sus necesidades, y a veces incluso las nuestras, porque nos puede quedar la duda. Cuando nosotros vemos el menú escolar ya conocemos también los gustos de nuestros hijos y sabemos que hay días que van a comer más y otros días que probablemente van a comer menos, y los niños sí saben que después, al salir del colegio, aunque se queden con un poco de hambre en el comedor escolar, saben que disponen de una buena merienda que vaya a satisfacer todos sus requerimientos y también su gusto, por supuesto. Bueno, pues es más probable que no abusen, por ejemplo, del pan o de otros ingredientes o de otros alimentos que se les ofrezcan durante la comida en el comedor escolar. Hay algunos comedores que dejan repetir ciertos alimentos que gustan más a los niños, como pueden ser alimentos fritos, las patatas o cualquier ingrediente de esas recetas que se preparan en el comedor que le gusten más, condicionado a que hayan comido parte del primero o que hayan comido parte del segundo. Es decir, no se suele dejar repetir si no se ha comido parte de lo que se ha servido, parte o todo en algunos casos de lo que se ha servido, con lo cual muchas veces ese apetito, ese hambre por esos alimentos que les gustan más no son correctamente satisfechos, de manera que pueden salir del colegio con mucha hambre. Si esos niños saben que sus padres les van a preparar la merienda y que tienen algo que después les va a aplacar ese hambre, ese apetito, y eso vienen dados por esos requerimientos aumentados que tienen durante la etapa escolar, bueno, pues entonces van a evitar abusar, por ejemplo, del pan en las comidas en el comedor. No es que sea malo que los niños coman pan, porque a veces pensamos, no les vamos a poner bocadillo de merienda porque entonces a lo largo del día van a consumir un exceso de pan. Tenemos que pensar que los hidratos de carbono, por supuesto, que mejor que sean complejos, es decir, es mejor que ese pan sea integral, deben formar parte de la alimentación de los niños, porque alrededor de entre un 50 y un 60% de sus requerimientos energéticos deben ir cubiertos por esos hidratos de carbono, por el consumo de hidratos de carbono. Los niños tienen unos requerimientos energéticos altos y además, como están en continuo desarrollo, en continuo crecimiento, pues tienen que estar bien satisfechos a través de la dieta. Con lo cual el bocadillo, por supuesto, que puede ser una buena merienda o también puede ser una mala merienda, dependiendo principalmente de lo que pongamos dentro de ese bocadillo, que es lo que nos va a marcar la diferencia entre un buen bocadillo saludable para esa merienda o un mal bocadillo. Muchas veces tendemos a eliminar o a querer eliminar esos bocadillos de la merienda porque hemos oído, porque nos han dicho que los bocadillos son muy calóricos, que no son adecuados para la alimentación, dentro de una alimentación saludable. Por ejemplo, imaginaros que estamos basando nuestra dieta en una alimentación basada en los principios de la dieta mediterránea y pensamos que esos alimentos que introducimos en el bocadillo, bueno, pues pueden ser demasiado grasos o demasiado salados, y dependiendo de la edad del niño, pues pueden no ser adecuados dentro de ese patrón alimentario saludable, de esa educación nutricional que queremos proporcionar de manera adecuada a nuestros hijos en edad escolar,
para que adquieran unos buenos hábitos de consumo de alimentos y que a largo plazo, cuando sean adultos, pues tengan un buen estado de salud. Sabéis que el estado de salud de los adultos puede venir condicionado también por aquello que hagamos en la etapa infantil, con lo cual un mal bocadillo sería un bocadillo rico en grasas saturadas, rico en alimentos que proporcionen un exceso de sal. Con lo cual vamos a pensar qué alimentos no debemos incluir de manera habitual en esos bocadillos de la merienda. Pues serían, por una parte, los embutidos. También podríamos decir que no son adecuados aquellos pastas de chocolate de untar, que también tienen muchísimo contenido en azúcares, podríamos decir que más de un 50%, y tampoco serían adecuados los patés, los foies o patés que contienen un exceso de grasa. Aunque aquí tendríamos que hacer una puntualización, porque el hígado es uno de los alimentos que más vitamina A proporcionan en la dieta, y en el caso de que nuestro hijo pudiera tener o estar empezando a tener un déficit de vitamina A, ese alimento, ese paté que en otras ocasiones podríamos decir que no es recomendado utilizarlo de manera habitual, podría estar recomendado para aumentar ese contenido en vitamina A de la dieta, así que lo dejamos un poco entre comillas. No quiere decir que nunca podamos utilizar embutidos o este tipo de alimentos en el bocadillo, sino que no deben ser el relleno habitual, no lo debemos utilizar todos los días. Lo mismo que intentamos que las comidas sean variadas y que se incluyan todos los grupos de alimentos, también podemos hacer lo mismo con los bocadillos para prepararlos de manera saludable. Hay una costumbre muy habitual, muy tradicional en muchas casas, que es de untar el pan con mantequilla para que esté más jugoso antes de ponerle el resto del relleno. Bueno, pues en lugar de mantequilla podemos utilizar también aceite de oliva, que es una grasa monoinsaturada, probablemente una de las grasas más saludables que podemos incluir en la alimentación y que, por supuesto, también proporciona esa jugosidad extra al pan y además muchos otros beneficios asociados al consumo del aceite de oliva. Así que ese sería el primer paso: elegir un buen pan, a ser posible integral, que a partir de los 6 años el consumo del pan integral no va a producir tampoco problemas a nivel digestivo porque tenga un exceso de fibra, sino que incluso nos puede venir bien para prevenir en parte también posibles problemas de estreñimiento. Bueno, pues un buen pan integral y un buen aceite de oliva para untar ese pan en el caso de que sea necesario. Y ahora vamos con todos esos rellenos adecuados que debemos incluir de manera rutinaria, de manera habitual en los bocadillos de la merienda. Uno de los rellenos que podemos pensar más fácilmente, por supuesto, son las carnes magras. En lugar de embutidos, podemos asar o cocinar una pieza de lomo, unas pechugas de pollo enteras, filetearlas y utilizarlas en sustitución del embutido. Sería una carne mucho más adecuada, libre de grasas saturadas, o casi libre porque vamos a quitarle toda la grasa visible, y con un bajo contenido en sal, porque podemos no añadirle sal a la hora de cocinar y utilizar, por ejemplo, especias o hierbas aromáticas para darle sabor a esa carne. Esos filetitos nos van a durar, esa pieza de carne que hemos cocinado nos puede durar varios días, o podemos congelar e ir sacando en semanas sucesivas, es decir, con un día que cocinemos tenemos para muchos días, sobre todo si vamos alternando con otros alimentos. Un ingrediente de muy fácil preparación que no nos requiere ningún esfuerzo serían las conservas de pescado, el atún, por ejemplo, o las sardinillas, que resultan un alimento muy interesante en esta franja de edad, porque nos aportan muy buenas proteínas de alto valor biológico, tienen un sabor delicioso y además nos van a proporcionar un extra de calcio si compramos sardinitas esas chiquitinas que no tenemos prácticamente ni que limpiarlas ni que quitarles la espina. La espina de las sardinillas
cuando la consumimos, porque no se nota por ese pequeño tamaño, nos proporciona también un extra de calcio. Y podemos hacer también bocadillos vegetales, pero vegetales de verdad, no ni con jamón, ni con bonito, ni con ningún ingrediente de origen animal. Podemos utilizar hummus, podemos utilizar pasta de aceitunas y mezclarlo, por ejemplo, con tomate o con lechuga. Eso sería un verdadero bocadillo vegetal. A la hora de utilizar legumbres podemos hacerlas, como os he dicho, en forma de hummus, un triturado que nos quede cremoso, que también lo podríamos incluso comprar ya elaborado si queremos hacer ese uso rápido o esa preparación más rápida y más ágil de los bocadillos, o podemos hacerlo en casa y conservarlo durante 2 o 3 días en el frigorífico. Lo podemos hacer también en pequeñas cantidades. Y por supuesto que también deberíamos introducir de manera esporádica, es decir, alternando con todos esos ingredientes, podríamos introducir también el aguacate y el queso, los derivados lácteos. Puede ser queso tradicional o podemos también desuerar un yogur, hacerlo que sea más espeso, como si tuviese una textura de queso de untar, y de esa manera mezclarlo con otros ingredientes como pueden ser frutos secos, frutas deshidratadas o incluso unos pimientos del piquillo, o mezclarlo con otros ingredientes. Vamos, posibilidades saludables tenemos muchísimas. Incluso podemos intentar complementar tanto las comidas como las cenas con eso que introducimos, con esos ingredientes que introducimos como relleno del bocadillo a la hora de la merienda. Y algo que también es muy importante y que siempre os insisto, yo creo que prácticamente en todos los vídeos, es la importancia que tiene la ración. Es decir, no va a tener el mismo tamaño un bocadillo para un niño de 6 años que un bocadillo para un niño de 17 o 18 años. Pensar siempre en el tamaño del niño, el tamaño del estómago, que sería proporcional al tamaño de su puño cerrado, y de esa manera nos daremos cuenta del tamaño que tenemos que preparar esos bocadillos, que serán, como digo, más pequeños cuanto más pequeños sean los niños, pero en lo que también nos va a influir es la actividad física que realizan esos niños. No es lo mismo el tamaño del bocadillo de un niño deportista que entrena, por ejemplo, después del colegio, al que además le podemos añadir pues, un yogur o un plátano o una fruta en esa merienda, además del bocadillo, que otros niños que no realizan actividad física, que tienen una vida sedentaria y por lo tanto unos requerimientos más bajitos de energía y de nutrientes. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de preparar el bocadillo de la merienda, que muchas veces más grande no es mejor, porque nos va a limitar después el consumo de otros alimentos en la cena. Así que espero like al vídeo, que aprendáis cómo preparar vuestros bocadillos de manera saludable y que no os dé pereza, porque no se tarda más tiempo que en preparar un bocadillo de embutido. Y por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y veros a todos en los siguientes vídeos.